La enorme cámara del Consejo en Nexus Prime se extendía como una pequeña ciudad. Miles de seres de toda la galaxia llenaban las filas curvas de asientos que ascendían en espiral hacia el techo brillante. Cada especie tenía su propia sección con controles atmosféricos especiales y campos gravitatorios para su comodidad. El aire vibraba con el sonido de los traductores, trabajando a destajo para convertir cientos de idiomas en algo que todos pudieran entender. El embajador Krieg se encontraba en el centro del podio, con su alta figura azul irradiando la confianza que le daba representar al imperio más poderoso del espacio conocido. Los Ceprian habían gobernado la galaxia durante 3000 años, y su pueblo nunca había perdido una guerra ni había fracasado en aplastar a ninguna especie que se atreviera a desafiarlos. Sus antebrazos gesticulaban suavemente mientras hablaba, cada movimiento calculado para demostrar su completo control sobre la situación. La cámara quedó en silencio mientras su voz resonaba por los altavoces. Durante 3 milenios, todos los seres en esta sala habían vivido bajo la protección de los Ceprian. Su imperio había puesto fin a la era de guerra constante que casi había destruido la civilización galáctica. Planetas que habían quedado reducidos a cenizas ahora eran mundos prósperos. Las rutas comerciales que antes eran trampas mortales ahora eran rutas seguras. El camino cepriano era simple y efectivo: someterse a su dominio y vivir en paz. Resistir y enfrentar la destrucción total. Pero ahora había un problema. Una nueva especie había surgido de un rincón lejano de la galaxia, y actuaban como si nunca hubieran oído hablar de la autoridad cepriana. Estos humanos llevaban 50 años en contacto con otras especies, y su expansión se aceleraba. Construían colonias en mundos vacíos sin pedir permiso. Establecían acuerdos comerciales sin pagar tributos. Trataban a las demás especies como iguales en lugar de mostrar el debido respeto por el orden galáctico. El comandante Hake Harrison estaba sentado en la sección de observadores con su pequeña delegación humana. Era un hombre de mediana edad con canas que empezaban a aparecer en su cabello oscuro y líneas alrededor de los ojos que denotaban largos años en el espacio. Su sencillo uniforme azul parecía casi primitivo comparado con los elaborados atuendos que vestían los demás delegados. Nada de tecnología sofisticada, ni insignias brillantes de rango, solo tela simple y materiales básicos. Dot junto a él. La DRA. Lisa Martínez tomaba notas en silencio en su tableta. Había pasado décadas estudiando culturas e idiomas alienígenas, pero nada la había preparado para este momento. La forma en que las otras especies miraban a la delegación humana oscilaba entre la curiosidad y la lástima. Todos asumieron que la humanidad estaba a punto de aprender la misma dura lección que todas las demás especies jóvenes habían aprendido cuando se atrevieron demasiado. Dot, capitán. Entonces Rodríguez completó su pequeño grupo. Su nave de escolta, la Libertad, estaba atracada en la estación junto con la nave diplomática de Harrison. Ambas naves parecían ordinarias comparadas con los enormes dreadnoughts zafrianos que rodeaban la estación. Los alienígenas probablemente pensaron que los humanos habían traído toda su flota y no les impresionó lo que vieron. El embajador Krix continuó su discurso, su voz se endurecía con cada palabra. El imperio Ceprine había sido paciente con la humanidad, pero esa paciencia había llegado a su fin. Los humanos aceptarían su lugar en el orden galáctico o afrontarían las consecuencias. Se impondrían límites de población a todos los mundos humanos. Sus flotas de expansión serían disueltas. Sus colonias pagarían tributo como cualquier otra especie. Y lo más importante, reconocerían la supremacía cepriana y nunca más actuarían sin permiso. La Cámara esperaba la respuesta humana. Algunas especies recordaban sus primeros encuentros con las exigencias ceprianas. Los inteligentes se habían sometido de inmediato y habían evitado a su gente sufrimiento innecesario. Los orgullosos habían luchado y habían sido aplastados tan completamente que sus mundos natales aún se recuperaban siglos después. Algunos habían sido aniquilados por completo para servir de ejemplo a otros. El comandante Harrison se puso de pie lentamente. Sus movimientos eran tranquilos y deliberados, como los de un hombre con todo el tiempo del mundo. La cámara se sumió aún más en el silencio mientras miles de ojos se fijaban en él. Cuando habló, su voz era firme y conversacional, como si estuviera hablando del clima en lugar del destino de toda su especie. Agradeció al embajador Krix la generosa oferta, pero explicó que la humanidad tendría que declinar. Sus palabras fueron educadas, pero firmes. No había ira en su tono, ni desesperación, ni súplica. Hablaba como alguien que rechaza una invitación a cenar en lugar de rechazar un ultimátum del imperio más poderoso de la galaxia. Dot. El silencio que siguió se prolongó durante largos segundos.
Delegados de docenas de especies miraron al comandante humano conmocionados. Algunos sintieron lástima por una especie que estaba a punto de suicidarse por orgullo. Otros sintieron curiosidad por la clase de seres que caminarían tranquilamente hacia su propia destrucción. Unos pocos sintieron una extraña admiración por la valentía que rozaba la locura. El propio embajador Krix parecía atónito por la respuesta. En 3000 años de expansión, ninguna especie había rechazado las exigencias de Ceprian con tanta naturalidad. Su piel azul se oscureció de ira al exigir saber si los humanos entendían lo que rechazaban. ¿Se daban cuenta del poder que estaban desafiando? ¿Habían visto lo que le sucedió a la última especie que desafió la autoridad zafuriana? Harrison escuchó las airadas preguntas con la misma expresión serena. Cuando el embajador terminó, el comandante humano hizo lo mismo, algo que nadie en la cámara esperaba. Sonrió, no con una sonrisa nerviosa ni un intento desesperado de humor, sino con la sonrisa genuina de alguien que sabía algo que nadie más sabía. La DRA. Martínez cerró su tableta y recogió sus notas. El capitán Rodríguez revisó su dispositivo de comunicación en busca de mensajes de sus naves. Los tres humanos se movían con la relajada eficiencia de quienes terminan una reunión rutinaria. No mostraban señales de miedo ni incertidumbre sobre lo que sucedería a continuación. La delegación humana caminó hacia la salida mientras miles de seres observaban fascinados y horrorizados. Algunas especies enviaban oraciones mentales a los dioses que adoraban, pidiendo clemencia para los humanos condenados. Otras comenzaron a calcular cuán rápido podrían distanciarse de la humanidad antes de lo inevitable. Comenzaron las represalias. El embajador Krix recuperó la voz y los llamó. Esta era su última advertencia. Tenían 72 horas para reconsiderar su postura. Después de eso, todo el poder del Imperio Cepriano se desplegaría contra todos los mundos humanos. Su especie aprendería la misma lección que se les había enseñado a innumerables otros a lo largo de la historia galáctica. El comandante Harrison se detuvo en la entrada de la cámara y se volvió hacia el embajador Cepriano. Su sonrisa no se había desvanecido. Y cuando habló, su voz se oyó con claridad por la enorme sala. Le dijo a Krix que la humanidad agradecía la advertencia y que estarían listos. Los tres humanos abandonaron la cámara y las grandes puertas se cerraron tras ellos con un estruendo atronador. Los delegados restantes permanecieron sentados en un silencio atónito, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Si habían visto a seres valientes librando una heroica última resistencia, o si habían presenciado a una especie cometer un elaborado suicidio, el embajador Krix contempló la puerta vacía por donde habían desaparecido los humanos. En 3000 años de conquista, nunca se había encontrado con algo así. Todas las demás especies habían mostrado miedo al enfrentarse al poder cepriano. Algunas lo acertaban mejor que otras, pero siempre estaba ahí. Los humanos solo habían mostrado una serena confianza, como si supieran algo que el resto de la galaxia desconocía. Pasaron 3 días tras el fracaso de las negociaciones, y la galaxia contenía la respiración. Las flotas de guerra cepranas se movían por el hiperespacio hacia las colonias humanas como enormes depredadores, acercándose a presas desprevenidas. Todas las redes de inteligencia del espacio conocido rastreaban sus movimientos y calculaban los tiempos de llegada. El consenso era claro. La humanidad tenía quizás una semana antes de que su civilización fuera completamente exterminada. El almirante Marcus Stone se encontraba en el puente de mando de la nave insignia de la Fuerza de Defensa Terrestre, el Defiant, observando las pantallas tácticas que mostraban la aproximación de las fuerzas enemigas. Era un veterano de innumerables misiones de paz y disputas fronterizas, pero nada en su larga carrera lo había preparado para lo que se avecinaba. Las flotas cepranas que se dirigían al espacio humano contaban con suficiente potencia de fuego para esterilizar sistemas estelares enteros. Su tecnología estaba probada durante 3000 años de conquista, y sus tácticas nunca habían fallado. El almirante estudió los datos que fluían por sus pantallas y no sintió miedo a su alrededor. Su tripulación del puente trabajaba con serena eficiencia, preparando los sistemas y coordinándose con otras naves humanas. El ambiente era de concentración, pero no de desesperación. Estos hombres y mujeres actuaban como si se estuvieran preparando para un ejercicio de entrenamiento rutinario. En lugar de enfrentarse a la fuerza militar más poderosa de la historia galáctica en la Tierra, la presidenta Karen Walsh caminó por los pasillos del edificio de la Asamblea Global hacia la cámara principal, donde representantes de todos los mundos humanos esperaban su discurso. El peso del futuro de su especie recaía sobre sus hombros, pero sus pasos eran firmes y seguros. Había pasado los últimos 3 días en reuniones con líderes militares y científicos, revisando planes que la mayoría de los humanos desconocía.
El salón de actos quedó en silencio cuando ella subió al podio. Miles de millones de personas en todo el espacio humano vieron la transmisión, sabiendo que estas podrían ser las últimas palabras que pronunciara su líder electa. Los niños dejaron de jugar en calles y parques. Los trabajadores se detuvieron en sus puestos. Los soldados revisaron sus armas y se preguntaron si vivirían para ver otro amanecer. El presidente Walsh comenzó reconociendo la gravedad de su situación. El Imperio Cepriano había dado a la humanidad 48 horas para rendirse incondicionalmente o enfrentarse a la aniquilación total. Los analistas militares confirmaron que las flotas alienígenas poseían una fuerza abrumadora. Superioridad cinematográfica en número, tecnología y experiencia de combate. Según todos los cálculos lógicos, la humanidad estaba a punto de ser exterminada. Hizo una pausa y miró directamente a las cámaras que transmitían su imagen a través de la civilización humana. Sus siguientes palabras inspirarían a su pueblo a luchar contra adversidades imposibles o los consolarían en sus últimas horas. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía una fuerza que parecía provenir de un profundo pozo de conocimiento oculto. La presidenta le dijo a su pueblo que hoy se enfrentaban a su mayor desafío como especie. Un imperio que había gobernado la galaxia durante 3 milenios les había declarado la guerra. Los extraterrestres creían que los humanos eran primitivos e indefensos, presa fácil de su avanzada maquinaria de guerra. Pensaban que la humanidad colapsaría a la primera muestra de verdadera impotencia. Entonces sonrió. Y esa sonrisa transmitía la misma misteriosa confianza que el comandante Harrison había mostrado en la Cámara del Consejo. Les dijo a los millones de espectadores que los ceprianos estaban a punto de descubrir por qué la Tierra nunca había desarrollado un solo gobierno global hasta que los humanos alcanzaron las estrellas. Descubrirían por qué los libros de historia de la humanidad estaban llenos de historias de lo imposible. Victorias contra adversidades abrumadoras. Y lo más importante, descubrirían de qué era realmente capaz la humanidad cuando se la llevaba al límite. En el espacio humano, instalaciones militares que habían permanecido en silencio durante décadas cobraron vida repentinamente. Instalaciones subterráneas profundas activaron sistemas que habían permanecido inactivos durante generaciones. En bases remotas en asteroides, personal que creía ser minero o investigador reveló su verdadero propósito al activar armas camufladas como equipos industriales. El almirante Tony Blake se sentó en un búnker de mando enterrado en las profundidades de las montañas de Colorado, introduciendo códigos de autorización en computadoras que la mayoría de los humanos habían olvidado que existían. Los sistemas a su alrededor cobraron vida al conectarse a una red que abarcaba todos los mundos humanos. Durante más de un siglo, estas armas habían esperado en silencio una amenaza que requiriera su uso. La coronel Amy Foster comandaba la base Titan en Luna, la luna de la Tierra. Sus instalaciones siempre habían parecido una estación de investigación que estudiaba la geología lunar y la fabricación a baja gravedad. A medida que sus órdenes llegaban a través de los canales de comunicación clasificados, comenzó a revelar la verdadera naturaleza de la base Titán. La superficie de la Luna comenzó a cambiar a medida que estructuras ocultas surgían de debajo de la roca y el metal camuflados en Marte. El general Chris Parker cargó datos tácticos en plataformas que la galaxia había asumido como equipos de terraformación. Las plataformas mineras se transformaron en baterías de artillería. Los procesadores atmosféricos se revelaron como redes de comunicación. Los vehículos de transporte dejaron de ser civiles para convertirse en naves de asalto blindadas. El planeta rojo se había convertido en una fortaleza sin que nadie lo notara. Transformaciones similares ocurrían en todos los mundos humanos y estaciones espaciales. Los buques mercantes atracados en puertos civiles comenzaron a activar motores y armas de grado militar. Los sistemas y contenedores de carga se abrieron para revelar cazas y bombarderos que habían estado ocultos a plena vista. Las estaciones comerciales se convirtieron en centros de mando, coordinando redes defensivas que se extendían por múltiples sistemas estelares. Los ceprianos esperaban encontrar colonias dispersas defendidas por milicias locales y cualquier nave que la humanidad pudiera reunir. En cambio, se acercaban a una infraestructura militar construida en secreto durante décadas. Cada asentamiento humano era una fortaleza camuflada. Cada nave civil era un buque de guerra en potencia. Cada operación minera era un depósito de armas a la espera de ser activado. La presidenta Dot Walsh continuó su discurso mientras llegaban informes de todo el espacio humano. La mascarada estaba terminando y la humanidad revelaba su verdadero rostro a la galaxia. Explicó que los humanos se habían estado preparando para este día desde entonces. Primero aprendieron sobre el Imperio Cepriano. Habían estudiado cada batalla que los alienígenas habían librado y analizado cada táctica que habían empleado. Y lo más importante,
habían aprendido de los errores de cada especie que había caído ante el poderío zafriano. La clave para derrotar al Imperio no era igualar su fuerza, sino hacerla irrelevante. La humanidad había pasado generaciones desarrollando estrategias que convertían las ventajas ceprianas en debilidades. Sus enormes flotas no encontrarían objetivos fijos que destruir. Su abrumadora potencia de fuego se enfrentaría a defensas infranqueables con armas convencionales. Sus tácticas probadas encontrarían respuestas nunca antes vistas. Mientras el presidente hablaba, los primeros exploradores zurianos alcanzaron los confines del espacio humano. Encontraron sistemas vacíos donde deberían haber estado las colonias y extrañas lecturas de energía donde solían orbitar los planetas. Sus intentos de escanear en busca de defensas humanas arrojaron resultados imposibles. Naves aparecían y desaparecían sin previo aviso. Armas disparadas desde lugares que, según los sensores, eran espacio vacío. Los informes que llegaban al Admir. Al Marcus Stone confirmó lo que los estrategas humanos esperaban. El enemigo estaba confundido y desequilibrado incluso antes de que comenzara la verdadera lucha. Sus exploradores enviaban datos contradictorios a las flotas principales. Algunos informaron no haber encontrado presencia humana alguna, mientras que otros detectaron concentraciones militares masivas. Los cepranos comenzaban a comprender que esta guerra no seguiría el patrón de sus conquistas anteriores. La primera fuerza de ataque Zan llegó a la colonia humana de Nueva Ginebra, esperando encontrar un planeta lleno de civiles aterrorizados y quizás algunas plataformas de defensa anticuadas. Admob comandaba esta flota avanzada de 200 naves cada una. Una más grande y mejor armada que cualquier otra que la humanidad supuestamente poseyera. Sus órdenes eran simples: demostrar el poder cepriano destruyendo la colonia por completo y sin dejar supervivientes que contaran lo sucedido allí. Pero cuando su flota abandonó el hiperespacio en las coordenadas donde debería haber estado Nueva Ginebra, no encontraron nada. No eran restos de un planeta destruido, ni restos de una evacuación, sino solo espacio vacío donde, según sus sensores, había existido un mundo próspero apenas unos días antes. La estrella seguía allí, ardiendo sin cesar en el vacío. Los demás planetas del sistema continuaban sus antiguas órbitas. Pero Nueva Ginebra simplemente había desaparecido. El almirante Vex observaba sus pantallas tácticas con total confusión. Sus ordenadores de navegación confirmaron que estaban en la ubicación correcta. Sus sensores no mostraban señales de una explosión masiva ni de una perturbación gravitacional que indicara una destrucción planetaria. La colonia no había sido trasladada a otra órbita ni oculta tras la estrella. Había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Antes de que el comandante cepriano pudiera procesar esta imposibilidad, su flota fue atacada por armas que, según sus asesores científicos, no podían existir. Rayos de energía impactaron sus naves desde direcciones sin objetivos visibles. Explosiones de misiles que aparecieron de la nada y desaparecieron con la misma rapidez recorrieron su formación. Sus sensores más avanzados no detectaron nada mientras sus naves sufrían daños por ataques que desafiaban todas las leyes de la física que entendía. El capitán Roy Henderson observaba el combate desde el puente de su nave, la Golden Gate, que parecía un simple carguero humano. Su nave flotaba entre los restos de asteroides destruidos, con el aspecto de otro desecho espacial atrapado en el fuego cruzado. Los ceprones lo ignoraron por completo mientras intentaban identificar el origen de los misteriosos ataques. Roy sonrió al dar la orden de quitarse el disfraz. La Golden Gate había sido construida para parecer una pacífica nave mercante, pero sus bodegas de carga contenían armas que hacían que los dreadnoughts ceprianos parecieran juguetes. Al desprenderse las placas del falso casco, revelaron sistemas de artillería diseñados específicamente para contrarrestar la tecnología alienígena. La nave se transformó de un carguero indefenso a una devastadora nave de guerra en menos de 30 segundos. Alrededor de la flota cepriana, se producían cientos de transformaciones similares. Asteroides que parecían rocas naturales se revelaron como estaciones de batalla camufladas. Campos de escombros se reorganizaron en formaciones de ataque. El espacio vacío se llenó repentinamente de naves humanas que momentos antes habían sido invisibles. Los alienígenas se encontraron rodeados de enemigos que nunca habían detectado y apenas podían comprender. La DRA. Sandra Michey monitoreó el combate desde el mando estratégico, una instalación enterrada a 8 kilómetros bajo los Alpes suizos en la Tierra. Las enormes pantallas a su alrededor mostraban datos tácticos que fluían desde el espacio humano de forma similar. Las batallas estallaban en cada punto donde las fuerzas ceprianas esperaban victorias fáciles. El patrón era siempre el mismo.
Los alienígenas llegaban esperando encontrar defensas primitivas, y en cambio, se topaban con tecnología que parecía violar las leyes fundamentales de la naturaleza. Las naves humanas entraban y salían del espacio normal, apareciendo el tiempo suficiente para disparar salvas devastadoras antes de desaparecer de nuevo. Los sistemas de armas disparaban ondas de gravedad comprimidas que destrozaban las naves enemigas a nivel molecular. Las barreras defensivas absorbieron las armas ceprianas más poderosas y convirtieron su energía en energía para los sistemas humanos. Cada colonia humana se había convertido en una fortaleza capaz de reubicarse a través del espacio plegado cuando se veía amenazada. El almirante Blake revisó los informes de batalla a medida que llegaban a su centro de mando. La operación Mascarada había sido un éxito rotundo. Durante décadas, la humanidad había ocultado sus verdaderas capacidades militares tras una fachada de expansión pacífica y actividades civiles. Cada buque mercante era una nave de guerra camuflada. Cada plataforma minera era un depósito de armas. Cada estación de investigación era un centro de mando que coordinaba redes defensivas que abarcaban sistemas estelares enteros. Los cefanos habían mantenido su imperio gracias a la superioridad tecnológica y al miedo que inspiraba en otras especies. Nunca se habían aferrado a oponentes incautos que habían ocultado deliberadamente capacidades avanzadas, aparentando debilidad e indefensión. El impacto psicológico fue devastador. ¿Cómo se lucha contra enemigos capaces de hacer desaparecer planetas y armas que disparan desde el espacio vacío? Pero el mayor impacto estaba por llegar. Mientras el almirante Vex reunía sus naves supervivientes y pedía refuerzos, recibió informes sin sentido. La flota principal de invasión cepriana, que se dirigía a la Tierra, se había topado con lo que parecía ser una pequeña fuerza de defensa humana. El combate debería haber terminado en minutos con la victoria cepriana. En cambio, el comandante humano estaba transmitiendo mensajes en todas las frecuencias, tratando a la enorme armada alienígena como visitantes indeseados en lugar de como una máquina de guerra imparable. El almirante Marcus Stone se encontraba en el puente del Defiant mientras la flota de invasión cepriana se acercaba al sistema Soul. Sus sensores mostraban más de 10.000 naves enemigas dispuestas en perfecta formación de ataque, cada una repleta de armas capaces de reducir planetas a cenizas. Cualquier líder militar racional habría estado pidiendo naves de evacuación y preparándose para una última defensa desesperada. En cambio, Stone activó el sistema general de comunicación y transmitió su mensaje en todas las frecuencias. Los alienígenas estaban monitoreando. Su voz era tranquila y conversacional, como la de alguien que recibe a invitados inesperados en la puerta de su casa. Dio la bienvenida a los zaprianos a Soul y les pidió cortésmente que expusieran sus intenciones o abandonaran el sistema inmediatamente. Esta fue su única advertencia. El contraste era casi cómico. 10.000 enormes naves de guerra se enfrentaron a lo que parecían ser unas pocas docenas de naves humanas dispuestas en una formación defensiva tradicional alrededor de la Tierra. La fuerza humana visible parecía patética comparada con la armada alienígena que se abalanzaba sobre ellos. Cada computadora táctica de la flota cepriana calculó la victoria a los pocos minutos del enfrentamiento. El almirante Stone seguía sonriendo mientras daba la orden de revelar lo que la humanidad realmente había construido durante 3.000 años de paz galáctica. El espacio alrededor de la Tierra estalló con plataformas defensivas que se materializaron desde dimensiones plegadas donde habían estado esperando exactamente este momento. Sistemas de armas que eclipsaban cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás, surgieron de posiciones ocultas por todo el sistema solar. La propia Luna comenzó a transformarse. Su superficie, familiar para ellos, se abrió como pétalos de flor para revelar el cañón de un arma tan masiva que desafiaba la comprensión. Marte giró para colocar instalaciones previamente ocultas en posición de disparo. El cinturón de asteroides se reorganizó en formaciones de artillería que cubrían los accesos desde todas las direcciones posibles. Las lunas de Júpiter se revelaron como plataformas de batalla construidas artificialmente, camufladas como satélites naturales. La flota de invasión cefriana se encontró no ante una última resistencia desesperada, sino ante una trampa que llevaba 3 milenios preparándose. Toda ventaja que creían poseer se volvió insignificante frente a la tecnología humana, desarrollada en completo secreto. Su abrumadora superioridad numérica no significaba nada cuando los sistemas defensivos podían atacar a todas las naves simultáneamente. Su superior potencia de fuego era inútil contra barreras que convertían los ataques de energía en energía para armas humanas. El almirante Stone observó la pantalla táctica que mostraba la confusión que se extendía por la flota enemiga y dio su orden final. La batalla de Soul estaba a punto de comenzar y duraría exactamente 17 minutos.
La batalla de Soul duró exactamente 17 minutos y cambió la galaxia para siempre. Al comienzo, la flota de invasión cepriana comandaba 10.000 de las naves de guerra más avanzadas jamás construidas. Cada una de ellas, una obra maestra de la ingeniería militar que había aplastado incontables civilizaciones. Al terminar, esas mismas naves flotaban indefensas en el espacio, con sus armas inutilizadas y sus tripulaciones atónitas ante lo que habían presenciado. El almirante Ket había comandado la fuerza de invasión con plena confianza en la superioridad cepriana. Su flota representaba el poder combinado de un imperio que nunca había perdido una guerra en 3000 años. Los humanos que se le oponían parecían niños jugando con juguetes comparados con sus enormes acorazados y sus armas destructoras de planetas. Esperaba que el combate terminara antes de que sus armas principales terminaran de cargar. En el momento en que su flota abrió fuego, todo cambió. El espacio alrededor de la Tierra explotó con plataformas defensivas que aparecieron de la nada, materializándose a partir de dimensiones plegadas como fantasmas que se solidifican. Sistemas de armas surgieron de posiciones ocultas por todo el sistema solar. Cada uno más grande de lo que los Ceprons jamás hubieran imaginado. Los humanos no habían estado construyendo una pequeña flota defensiva. Habían estado construyendo una fortaleza que abarcaba todo un sistema estelar. El teniente Don Cooper manejaba una estación táctica en la fortaleza oculta Olimpo, una de las docenas de plataformas de batalla que habían sido camufladas como escombros espaciales que flotaban en la órbita terrestre. Su pantalla mostraba a la flota cepariana desplegándose en formación de ataque. Increíblemente, se enfrentaban solo a las pocas docenas de naves visibles para sus sensores. Los alienígenas no tenían ni idea de que cada aparente chatarra que rodeaba la Tierra era en realidad una plataforma de armas, esperando la señal para activarse. La señal provenía del mismísimo almirante Stone, transmitiendo en frecuencias militares que los Ceprians no podían detectar. De repente, el espacio alrededor de su flota se llenó de naves humanas que habían sido invisibles momentos antes. Una tecnología de sigilo, más allá de cualquier cosa vista en la galaxia, mantuvo oculta la verdadera magnitud de las defensas de la Tierra hasta que se activó la trampa. Los alienígenas se vieron superados en número y armamento por enemigos que habían estado planeando este momento durante generaciones. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los Ceprians intentaron retirarse y descubrieron que no podían moverse. La DRA. Lisa Martínez, ahora directora de investigación de guerra avanzada de la Tierra, reveló que había activado un sistema de contención que atrapó a toda la flota de invasión en una burbuja localizada de espacio y tiempo alterados. Las naves alienígenas quedaron congeladas en su lugar, incapaces de escapar ni pedir refuerzos, mientras las fuerzas humanas las rodeaban por completo. La tecnología era imposible según todos los estándares de la galaxia. El espacio y el tiempo eran fuerzas fundamentales que ninguna ciencia conocida podía manipular. Sin embargo, allí estaban los humanos, atrapando casualmente a 10.000 naves de guerra en una prisión hecha de física retorcida. Las tripulaciones ceprianas vieron cómo sus instrumentos se volvían locos mientras la realidad misma parecía doblarse a su alrededor. El almirante Ket intentó contactar con su flota natal, pero descubrió que sus comunicaciones no podían penetrar la barrera que contenía sus naves. Sus armas no disparaban ni sus motores no respondían. Su poderosa fuerza de invasión había quedado reducida a observadores indefensos en menos de 20 minutos. Los humanos no solo los habían derrotado, sino que los habían vuelto irrelevantes con una tecnología que desafiaba la comprensión. En la Tierra, la presidenta Wall se dirigió no solo a la humanidad, sino a toda la galaxia. Su transmisión llegó a todos los mundos habitados a través de redes de comunicación que la mayoría de las especies desconocían. La señal eludió la censura cepriana y penetró las frecuencias militares más seguras. Cuando habló, todo ser inteligente en el espacio conocido pudo oír sus palabras. Comenzó explicando lo que la galaxia acababa de presenciar. Durante 3000 años, los mundos conocidos habían vivido bajo lo que creían era la protección cepriana. El imperio había mantenido la paz gracias a una tecnología superior y al temor a un castigo rápido para cualquiera que desafiara su autoridad. Todos asumían que los alienígenas eran la civilización más fuerte y avanzada que existía. Se equivocaban. La galaxia había conocido la paz no porque los ceprianos fueran los más poderosos, sino porque la humanidad la había permitido. Durante 3 milenios, agentes humanos habían trabajado entre bastidores para mantener la estabilidad, dejando que otros se atribuyeran el mérito de sus esfuerzos. El imperio cepriano había sido, sin saberlo, el socio menor de la humanidad para mantener el funcionamiento de la civilización galáctica. El BROC mostró imágenes de archivo que abarcaban miles de años. Naves humanas siguiendo a las flotas ceprianas durante su expansión inicial,
interviniendo cuando era necesario para evitar una destrucción excesiva. Agentes humanos trabajando en mundos alienígenas para detener los conflictos antes de que se extendieran. La tecnología humana mantenía discretamente la infraestructura que permitía que el comercio y la comunicación interestelares funcionaran fluidamente a través de vastas distancias. El capitán Reed Wells había pasado décadas al mando de la nave furtiva Phantom, asegurando ese potencial. Las guerras nunca comenzaron, y las especies agresivas se enfrentaron a misteriosos reveses antes de poder amenazar la estabilidad galáctica. Ella y miles como ella habían sido la mano invisible de la humanidad, guiando el desarrollo de la civilización galáctica, permaneciendo completamente desconocidas para las especies que protegían. La verdad era asombrosa en sus implicaciones. Cada tratado de paz importante había sido influenciado por negociadores humanos que trabajaban en secreto. Cada avance tecnológico que beneficiaba a múltiples especies se había originado en laboratorios de investigación humanos. Cada vez que los Zeprons habían demostrado moderación en lugar de usar la máxima fuerza, habían seguido los consejos de asesores humanos que desconocían su existencia. La presidenta Walsh continuó su explicación mientras la galaxia intentaba procesar lo que estaban aprendiendo. Los Zepranos habían cumplido un propósito útil al proporcionar autoridad visible y mantener el orden mediante la fuerza, pero nunca habían sido el verdadero poder tras la paz galáctica. Ese papel había pertenecido a una especie cuya existencia la mayoría de las civilizaciones solo recientemente habían descubierto. La evidencia era abrumadora e indiscutible. Los registros fotográficos estelares mostraban naves humanas presentes en cada evento histórico importante. Siempre en segundo plano, pero claramente visibles una vez que la gente sabía qué buscar. Los acuerdos comerciales contenían cláusulas que solo tenían sentido. Si alguien con vastos recursos había estado subsidiando el comercio interestelar, incluso el diseño de las naves ceprianas mostraba sutiles influencias de principios de ingeniería humana. La DRA. Elena Rodríguez, nueva embajadora de la Tierra ante el Consejo Galáctico, presentó la revelación más impactante de todas. La humanidad poseía tecnología que podría haber conquistado la galaxia en cualquier momento durante los últimos 3000 años. Habían decidido no usarla porque entendían algo que los Zeprians jamás supieron. La verdadera fuerza no provenía de la capacidad de destruir, sino de la sabiduría para saber cuándo no usar ese poder. Los humanos podrían haber terminado cada guerra al instante demostrando sus capacidades superiores. Podrían haber impuesto su voluntad a todas las especies y gobernado a través del miedo con la misma eficacia que los Zeprians. En cambio, habían trabajado pacientemente para guiar el desarrollo galáctico hacia una paz y cooperación genuinas, permaneciendo ocultos en las sombras. La flota Zeprian, contenida, recibió esta transmisión junto con todos los demás. El almirante Kett y sus oficiales escucharon en un silencio atónito mientras toda su comprensión de la historia galáctica se trastocaba. Se habían creído la fuerza militar suprema existente, solo para descubrir que habían sido niños protegidos que jugaban a la guerra mientras sus guardianes humanos observaban desde un punto cercano. Una batalla de 17 minutos terminó cuando las últimas armas ceprianas quedaron en silencio. Una nueva era comenzaba para la civilización galáctica. El viejo orden basado en el miedo y la sumisión estaba llegando a su fin, reemplazado por algo sin precedentes en la violenta historia de la galaxia. La pregunta ahora era si las demás especies podrían adaptarse a un universo donde la humanidad ya no se escondiera en las sombras. Las secuelas de la Batalla de las Almas enviaron ondas de choque por toda la galaxia que continuaron durante meses después del silencio de la última arma zapiana. Todas las especies que habían vivido bajo dominio alienígena durante 3000 años se encontraron repentinamente libres para tomar sus propias decisiones por primera vez en la historia registrada. Algunos celebraron esta nueva libertad, mientras que otros se sintieron perdidos sin la estructura familiar de la autoridad imperial que les decía qué hacer. Pero la respuesta de la humanidad sorprendió a todos una vez más. En lugar de reclamar el trono que los ceprianos habían dejado vacante, ofrecieron algo que ninguna potencia galáctica había propuesto antes. En lugar de exigir tributo o sumisión al imperio derrotado, los humanos ofrecieron colaboración y cooperación. En lugar de ejecutar a los líderes ceprianos supervivientes como criminales de guerra, los invitaron a aprender mejores maneras de gobernar diversas civilizaciones. El almirante Marcus Stone se encontraba en las reconstruidas cámaras del Consejo Galáctico 6 meses después de la batalla. Eso lo cambió todo. La nueva instalación estaba ubicada en una estación espacial neutral que no pertenecía a ninguna especie. Diseñada por ingenieros humanos, pero construida con materiales y mano de obra aportados por docenas de mundos diferentes. La arquitectura reflejaba este espíritu de cooperación, con secciones adaptadas a las necesidades ambientales de toda forma conocida de vida inteligente.
Ante él se sentaban representantes de todas las especies principales, incluyendo una delegación de antiguos oficiales zafrianos liderada por el mismísimo almirante Ket. El mismo comandante alienígena que lideró la invasión de la Tierra ahora servía de enlace entre su pueblo y las civilizaciones que antaño gobernaron. Su presencia en la mesa del Consejo era quizás el símbolo más claro de la profunda transformación de la galaxia. Stone se dirigió a la asamblea con la misma serena confianza que había mostrado durante la reciente crisis. La pregunta que se les planteaba no era quién reemplazaría a los Cepranos como gobernantes galácticos, ya que la humanidad no tenía interés en gobernar a nadie. El verdadero desafío residía en si la civilización galáctica podría evolucionar más allá de la necesidad de gobernantes y crear algo inédito, una verdadera federación de iguales. La DRA. Elena Rodríguez presentó la visión de la humanidad para este nuevo orden galáctico. En lugar de que una especie domine a otras mediante una potencia de fuego superior, todas las civilizaciones aportarían sus fortalezas únicas para resolver problemas comunes. La tecnología se compartiría libremente en lugar de acumularse como fuente de poder. Los conflictos se resolverían mediante la negociación y el compromiso, en lugar de la conquista y la sumisión. Cada especie sería libre de desarrollarse según su propia naturaleza, sin temor a la interferencia de vecinos más fuertes. La propuesta era ambiciosa, más allá de cualquier intento anterior en la galaxia. La mayoría de las especies habían vivido bajo alguna forma de dominio imperial durante tanto tiempo que habían olvidado lo que significaba la verdadera independencia. La idea de la cooperación entre iguales parecía casi imposible para las civilizaciones que habían sido instruidas a pensar en términos de dominio y sumisión durante incontables generaciones. Pero la humanidad había pasado 3000 años preparándose para este momento. Habían estudiado todas las especies de la galaxia y comprendido sus necesidades y capacidades mejor que los alienígenas se comprendían a sí mismos. Más importante aún, habían desarrollado soluciones a los conflictos por recursos y las disputas territoriales que históricamente habían impulsado las guerras interestelares. El capitán Steve Murphy, recientemente nombrado director de Seguridad Galáctica, explicó cómo la humanidad planeaba mantener la paz sin depender del miedo ni de una fuerza abrumadora. La clave residía en abordar las causas profundas del conflicto antes de que pudiera derivar en violencia. La tecnología humana podía proporcionar energía ilimitada a cualquier civilización que la necesitara. Las técnicas de fabricación avanzadas podían producir cualquier material que una especie necesitara para su desarrollo. Y lo más importante, los negociadores humanos podían ayudar a resolver disputas antes de que se convirtieran en guerras. La transformación comenzó de inmediato. En mundos que habían sido minados a cielo abierto para rendir tributo al Imperio Cepriano, ingenieros humanos llegaron con equipos capaces de restaurar ecosistemas dañados en décadas, en lugar de siglos. Las especies que se habían visto obligadas a luchar entre sí por el acceso a recursos raros descubrieron que esos mismos materiales se volvían abundantes gracias a los procesos de fabricación humanos. Las rutas comerciales que antes estaban controladas por burócratas imperiales se convirtieron en autopistas abiertas gestionadas por acuerdos de cooperación. Los cambios trascendieron la tecnología y la economía. Por primera vez en la historia galáctica, las especies comenzaron a trabajar juntas en proyectos que beneficiaban a todos, no solo a las civilizaciones más fuertes. Las investigaciones conjuntas abordaron problemas que ningún mundo podría resolver por sí solo. Los programas de intercambio cultural ayudan a las diferentes especies a comprenderse mejor. Las iniciativas educativas difundieron conocimientos y técnicas que antes estaban restringidos a la clase dominante. Pero quizás el cambio más importante residió en la forma en que se gestionaban los conflictos. Cuando surgían disputas entre especies o colonias, se presentaban ante paneles de mediación que incluían representantes de múltiples civilizaciones. Los asesores humanos facilitaban las discusiones, pero no imponían soluciones. El objetivo no era determinar ganadores y perdedores, sino encontrar acuerdos que abordaran las necesidades legítimas de todos. El almirante Stone también se reunía regularmente con el presidente Walsh para analizar el progreso de la transformación galáctica y planificar los desafíos futuros. Los cambios se estaban produciendo más rápido de lo esperado, pero trajeron consigo nuevos problemas que requerían una atención minuciosa. Algunas especies luchaban por adaptarse a la libertad después de milenios de recibir órdenes. Otros pusieron a prueba los límites del nuevo sistema, planteando exigencias irrazonables o intentando aprovecharse de sus vecinos. Lo más preocupante eran las señales que las estaciones de monitoreo humanas habían detectado desde más allá del límite del espacio conocido. Los telescopios espaciales profundos habían identificado transmisiones artificiales provenientes de otra galaxia, y los seres que enviaban esas señales no parecían interesados en el contacto pacífico.
Los mensajes que los lingüistas humanos lograron descifrar hablaban de conquista y expansión, sugiriendo que una amenaza aún mayor podría estar acercándose. La presidenta Walsh revisó los informes de inteligencia con creciente preocupación. Justo cuando la humanidad había terminado de transformar la civilización galáctica en algo basado en la cooperación en lugar del miedo, se enfrentaban a la posibilidad de una invasión alienígena que, en comparación, hacía que los ceprianos parecieran pacíficos. No pasó inadvertida para ella la ironía de que la humanidad pudiera tener que defender a la misma especie que recientemente habían liberado del dominio imperial. La almirante Stone estudió las evaluaciones tácticas de la nueva amenaza potencial y no le preocupó la capacidad de respuesta de la humanidad. La misma tecnología y planificación que había derrotado al imperio cepriano podía afrontar cualquier desafío que viniera de fuera de la galaxia. Pero le interesaba más una pregunta diferente. ¿Podrían encontrar la manera de convertir a estos nuevos alienígenas en aliados en lugar de enemigos? Miró los informes que detallaban el éxito de la humanidad en la transformación de la civilización galáctica y sonrió. Esa misma expresión enigmática que había desconcertado a los alienígenas durante meses. Cuando el presidente Walsh preguntó si debían prepararse para otra guerra, Stone se recostó en su silla y dio una respuesta que capturaba a la perfección el enfoque de la humanidad ante desafíos imposibles. No se prepararían para la guerra, explicó. Porque la guerra era simplemente el fracaso de la imaginación aplicada a la resolución de conflictos. En cambio, se prepararían para enseñar a otro grupo de seres la diferencia entre la paz a través del miedo y la paz a través de la comprensión. Después de todo, la humanidad había estado practicando estas lecciones durante 3000 años. Y se estaban volviendo bastante buenos ayudando a otros a aprenderlas también. La galaxia finalmente había encontrado la paz que había estado buscando desde la llegada de la primera especie. ¿Por qué? Las estrellas y la humanidad estaban listas para defender esa paz contra cualquier amenaza que pudiera surgir de la vasta oscuridad. Entre las galaxias.